Cordial saludo, mi nombre es Miguel Saavedra Cárdenas, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica. A continuación voy a explicar la parte 2 de la actividad colaborativa, que consiste en diseñar un sistema de control de temperatura. Entonces, para ello se debe primero seleccionar el termistor. El, el termistor que yo escogí es el PT100. Aquí se encuentran los datos de la ficha técnica, el rango de operación, de que es de menos 50 grados centígrados a 205 grados centígrados. Aquí se encuentra una tabla de la relación temperatura con la resistencia, y aquí una gráfica donde indica que a mayor temperatura, a mayor grados centígrados, la resistencia va aumentando, ya que esta resistencia es de un coeficiente positivo. Un siguiente paso de diseñar el circuito en equilibrio donde se logre la condición de la temperatura. En este caso va a ser es de 92 grados centígrados. Me dirijo a la hoja donde se encuentran los valores de la relación grados centígrados con la resistencia. En este caso, a 92 grados centígrados el sensor va a brindar una resistencia de 135,46 ohmios. Entonces procedo a hallar los cálculos matemáticos. En este caso, como primer dato, el fabricante indica que el sensor no puede superar los 2 miliamperios. Entonces coloco acá los 2 miliamperios, el dato de los 9 voltios, la resistencia 3 no la conozco, el valor de la resistencia X va a ser esta resistencia, y despejo la fórmula. Los cálculos en resistencia 3 va a dar aproximadamente 4,36 kiloohmios, y la igualo con la resistencia 1, que va a ser del mismo valor. La resistencia 3 me dan esta fórmula. Despejo R2. En R2 me va a dar 115,54 ohmios. Y hago el cálculo de cuál va a ser el voltaje que me entrega el circuito, el cual me va a dar 0,038 voltios. Entonces me brindan esta fórmula. En esta fórmula reemplazo Rx, va a ser los 135,46 que me brinda la hoja del PT100, la hoja ficha técnica del PT100. R3 es 4,36 kiloohmios, Rx va a ser el mismo valor de Rx. De la resistencia 2 tengo este valor. De resistencia 1 tengo el valor de la resistencia 1 tengo el valor de 4,36 kiloohmios, que es el mismo valor de R3, dividido por el mismo valor, me da los 0,038 voltios. Y acá en la simulación del Proteus tengo los 92 grados centígrados aproximadamente, y le coloqué este potenciómetro para más o menos equilibrar el valor que necesito. En este caso los 38 milivoltios, que más o menos tengo el valor de R2, que es de los 115,54 ohmios. Para el siguiente paso se diseñar una etapa amplificadora empleando el amplificador de instrumentación AD620, de manera que si en este caso en mi grupo como es par, se obtienen 15 voltios a una temperatura de 60 grados centígrados. Entonces primero hallo el valor de la ganancia, que es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. En este caso el de salida van a ser 15 voltios y el de entrada van a ser 0,251 voltios.
me da una ganancia de 59.7 voltios aproximadamente. Ya teniendo el dato de la ganancia, el fabricante de la ficha técnica del termistor me brinda esta ganancia. El, perdón, me equivoqué. Este dato lo brinda la hoja de la ficha técnica del AD620, el cual despejo la fórmula para poder hallar la resistencia de la ganancia, que va a ser esta de acá. La resistencia de la ganancia me da aproximadamente 840,70 ohmios. Y acá en el Proteus tengo la simulación, que el voltaje de entrada es aproximadamente acá. Primero voy a colocarlo a 60 grados centígrados, como lo indica el numeral. Y ahora sí, acá tengo el valor del voltaje de entrada, que es de 0,250 voltios aproximadamente. Y el voltaje, acá tengo el dato de la resistencia que me dio el de la resistencia y ganancia. Y acá me está entregando a la salida 15 voltios. Ahora para la siguiente es una etapa de filtrado, empleando para ello el amplificador operacional de propósito general. En este caso yo escogí el TL084 para configurar el filtro activo de segundo orden. Y en este caso yo tuve en cuenta que la banda de corte va a ser de 700 Hz. Para la solución de ese ejercicio escogí el filtro pasabajos de la estructura Rausch, y el diseño esquemático es como lo muestra acá el diagrama. La posición de la resistencia y la posición de los condensadores van a estar de esa posición. Para poder hallar los cálculos, tengo estos valores, que es el valor de factor de calidad de Q, va a ser que en este caso escogí el de Butterworth, que es de 0,7071, el de la constante K es de 1, la ganancia es de 3, el valor del capacitor del condensador 1 va a ser de 1 nanofaradio y la frecuencia de corte de 700 Hz. Entonces me entregan esta fórmula, la despejo. La resistencia 3 me va a dar aproximadamente 128,15 kiloohmios. Esta es la fórmula para hallar el capacitor número 2 y me da aproximadamente 1,2 nanofaradios. Para la resistencia 1 tengo el valor de la resistencia 3 dividido sobre la ganancia, me da 4,27 kiloohmios aproximadamente. De la resistencia 2 cojo el valor de la resistencia 3 sobre el valor de la ganancia más 1, me da 3,20 kiloohmios aproximadamente. Y de la resistencia 4 multiplico dos veces el valor de la resistencia 2, me da 6,40 kiloohmios. Ya teniendo los valores de los cálculos, los aplico. Los coloco en el circuito. Y estos son los valores de las resistencias y de los condensadores. Este es el diagrama donde me evidencia que el valor de corte está aproximadamente a los 700 Hz. Y para el siguiente, un circuito para la conversión análoga digital de 8 bits, implementando el circuito integrado ADC0804 y con una visualización de diodos LED. Pues acá me indica que probarlo con una señal de entrada de 9 voltios. Yo elaboré esta tabla porque estos 15, como es la integración de todos los circuitos, el
El filtro me entrega 15 voltios. El filtro acá me va a entregar aproximadamente 15 voltios, que esos 15 voltios viene de la etapa de amplificación. Utilizo esta fórmula donde coloco acá los 15 voltios, que es el voltaje de entrada, o si son nuevos, si son 3 voltios, o dependiendo del voltaje que uno necesite convertir, lo multiplico por el número decimal total, que son 255. En este caso, a los 15 voltios me va a dar 255, a 9 voltios. Esto lo divido sobre el voltaje, el voltaje, el voltaje total con el que ingresan, que va a ser, que es el voltaje máximo, que es de 15 voltios. Este me da 255, a 9 voltios me da un 153 y a 3 voltios me da 51. Ya teniendo estos valores, los convierto a valor binario que me entrega estos datos. Acá procedo a verificar esos cálculos, donde a 15 voltios se encuentran todos encendidos. Al estar todos en encendidos significa que todos están en 1. A 9 voltios, acá modifico el valor de la resistencia del potenciómetro, lo coloco a 9 voltios aproximadamente, y a 9 voltios da 100110001 1001101. Sí, es correcto. Ahora el siguiente es a 3 voltios, el siguiente valor, que es 00110011. Entonces tienen que estar apagados estos, los dos primeros, los siguientes están encendidos, los siguientes están apagados y los siguientes encendidos. Y como acá la salida del filtro es de 15 voltios, ese voltaje es el que viene de acá. Listo, eso es todo, muchas gracias.